¿Cómo puedo amar yo a mi prójimo? ¿Se ha hecho usted esa pregunta en algún momento? ¿Cómo podemos amar a nuestro prójimo? ¿Verdad? La palabra del Señor nos enseña y nos dice, ¿verdad? Que en lo que respecta a nosotros, dice, tenemos que estar en paz con todos. Muchas veces no es tan fácil, pues, permanecer en paz con nuestro prójimo, porque hay situaciones en las que muchas veces nosotros no estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero es bien importante que nosotros hagamos el esfuerzo de trabajar por estar en paz con los demás, ¿verdad? Eh, la palabra nos enseña ahí en el libro de Mateo, en su capítulo 5 verso 9 nos dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. A ver, una vez más, dice, dichosos los que trabajan por la paz, dice, porque serán llamados hijos de Dios. Como te decía al principio, es un trabajo, es un arduo trabajo continuo, ¿verdad? Trabajar, el estar en paz con nuestro prójimo, ¿verdad? Como te digo, muchas veces no estamos de acuerdo con ciertas circunstancias, no estamos de acuerdo con ciertas creencias, ¿verdad? Pero tenemos que procurar, eh, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? En lo que se respecta a vosotros, dice, estad en paz con todos. Así es de que eh, yo quiero decirte ahorita, quiero darte unas características, cómo puedes amar a tu prójimo. Dice que aún en tu trabajo tú puedes, en tu trabajo, con el trato hacia los demás, tú puedes demostrarle a tu prójimo que le ama, ¿verdad? Usted ama a su prójimo, dice, cuando en su trato con él honra a Dios en todo momento, ¿verdad? Nosotros dice que amamos a nuestro prójimo cuando en el trato con el prójimo le demostramos, ¿verdad? A Dios que lo amamos, ¿verdad? Se dice muchas veces, ¿verdad? Que muchas veces nosotros no podemos amar a quien no vemos, ¿verdad? Y viceversa, a veces decimos que amamos a Dios que no lo vemos, pero al prójimo que sí lo vemos, muchas veces no lo amamos, ¿verdad? No demostramos ese amor, ¿verdad? Sino que al contrario, ¿verdad? Muchas veces no es lo correcto, ¿verdad? Porque a nuestro prójimo es a quien tenemos que demostrarle el afecto, el cariño, el respeto, ¿verdad? Pero muchas veces no, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos dice que somos llamados en nuestras relaciones personales a trabajar por la paz. En este mundo dice que sobran quienes dividen y destruyen relaciones, pero el cristiano dice que es llamado a promover la paz. De hecho, dice que en este mundo sobran quienes dividen y destruyen relaciones, pero nosotros como cristianos somos llamados a promover la paz. Aquel que promueve la paz en todo lugar que toque en sus pies será llamado un hijo de Dios, porque nuestro Dios es un Dios de paz. Siempre que promovemos la paz, no solo amamos a nuestro prójimo, sino que transformamos el entorno en el que nos movemos, sino que también reflejamos el carácter de Dios. Así es de que usted y yo somos llamados a estar en paz con nuestro prójimo, ¿verdad? Somos llamados a demostrarle a nuestro prójimo, ¿verdad? El amor que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Que muchas veces, eh, aún sin merecer nosotros el amor que Cristo mostró en la cruz del Calvario por nosotros, ¿verdad? Él aún con todos nuestros defectos, con todas nuestras cualidades, Cristo nos amó, ¿verdad? Dando su vida en la cruz del Calvario, pero usted y yo estamos llamados a amar a nuestro prójimo, ¿verdad? De una u otra manera tenemos que amarlo, ¿verdad? Muchas veces no estamos de acuerdo, eh, como te decía al principio, en ciertas circunstancias, ¿verdad? En los comportamientos de las personas, pero la palabra del Señor nos insta, ¿verdad? Que en lo que se respecta a nosotros tenemos que estar en paz con todo el mundo, ¿verdad? Dice, usted ama a su prójimo cuando es pronto para escuchar y lento para enojarse.
Santiago 1:19 dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere, ¿verdad? Eh, Dice que nosotros tenemos que estar siempre listos para escuchar, tenemos que ser muy lentos para hablar, sea lento para enojarse, ¿verdad? Tenemos que ser lentos para enojarnos, ¿verdad? La ira humana, dice, no produce la vida justa que Dios quiere. En Proverbios 14:17 dice, el iracundo comete locuras, pero el prudente sabe aguantar. Así es de que usted ama a su prójimo cuando habla solo para edificar y bendecir. De esa manera podemos demostrarle nosotros a nuestro prójimo cuánto le amamos, ¿verdad? Porque dice que nosotros tenemos que hablar cosas que edifiquen y que bendigan a nuestro prójimo, ¿verdad? Muchas veces no es tan fácil, ¿verdad? Decir la verdad. Dice la verdad sin amor no es de cristianos. Los cristianos decimos la verdad con amor y respeto a los presentes, especialmente a Dios que siempre ve todo lo que hacemos, ¿verdad? Pero hay varias formas de cómo nosotros tenemos que demostrarle a nuestro prójimo eh, cuánto le amamos, ¿verdad? Dice, usted ama a su prójimo cuando perdona de corazón y no busca castigar. Esa es una bonita forma de demostrarle al prójimo cuánto le amamos. En Efesios 4:31 dice, abandonen toda amargura y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia, dice. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Así que el mayor ejemplo de amor es Cristo Jesús, ¿verdad? Dice, en sus relaciones personales usted es llamado a ser bondadoso. Alguien bondadoso no da lugar a la amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. ¿Es usted bondadoso en su trato con los demás? Esa es la pregunta que yo le hago en esta hora. ¿Es usted bondadoso en su trato con los demás? Usted examínese. En sus relaciones personales, usted es llamado a ser compasivo. ¿Realmente usted es compasivo con su prójimo? Dice, nadie puede buscar la paz si no es compasivo con los demás. Usted debe demostrar compasión ante las desgracias de los demás, más que levantar el dedo para señalar, ofrezca una mano para dar, pero no consienta el pecado, dice. Esa es una forma también de amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Eh, Tenemos que ser compasivos, ¿verdad? El ser también bondadoso, dice, y compasivo incluye perdón mutuo. Dice, no existe relación en la que uno o los dos hayan fallado, solo el perdón mutuo restaura y mantiene relaciones. Perdonar es dejar ir el derecho que como humanos no cristianos, dice, tenemos que castigar o buscar venganza por la ofensa recibida. Dios sabe más, por eso en la oración de Padre nuestro dice, nos manda a perdonar, porque si no perdonamos, tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos perdonará nuestros pecados. Esa es otra forma de demostrarle a nuestro prójimo cuánto le amamos, ¿verdad? Cuando somos bondadosos, somos compasivos y incluimos el perdón, ¿verdad? Dice que también somos llamados a perdonar, así como Dios nos perdonó en Dios, ¿verdad? La base que lleva a todo cristiano a perdonar es la acción sacrificial y redentora de Dios en Jesucristo. En Jesús tenemos perdón, en Jesús perdonamos, ¿verdad? Como te decía, el mayor ejemplo del perdón lo demostró Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Cuando vemos cómo cuando Jesús, ahí en el libro de Lucas 23:32, dice, también llevaba con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, dice, lo crucificaron ahí junto con los dos criminales, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suerte para repartirse
entre sí la ropa de Jesús. Así es de que eh, el mayor ejemplo, ¿verdad? De perdón, el mayor ejemplo de cómo amar a nuestro prójimo, lo dio Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Que aún no mereciendo él ser crucificado a la par de dos malhechores, ¿verdad? Él, más sin embargo, fue crucificado, dice que uno a la izquierda, el otro a la derecha, ¿verdad? Pero eh, Jesús en ningún momento vino y los recriminó y dijo, yo no me, nunca dijo Jesús, yo no merezco estar o ser muerto o crucificado a la par de estos dos malhechores, ¿verdad? Sino, más sin embargo, ¿verdad? Vemos como Jesús decía, ¿verdad? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como te decía al principio, muchas veces no estamos de acuerdo, muchas veces no compartimos la misma ideología de las demás personas, pero tenemos que aprender a sobrevivir y a poder sobrellevar a nuestro prójimo, ¿verdad? Tenemos que ser pacientes, tenemos que ser bondadosos, tenemos que ser sobre todo unas personas perdonadoras, ¿verdad? Que, como te digo, muchas veces aplicamos la regla, ¿verdad? Como te veo, te trato, ¿verdad? Pero realmente no es así, ¿verdad? Tenemos que ser bondadosos, tenemos que amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Dice que nosotros tenemos que considerar a nuestro prójimo como que si nosotros fuésemos, ¿verdad? Y esa realmente es la enseñanza que en esta hermosa hora yo te puedo decir cómo podemos amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Te dije unas características, ¿verdad? Nosotros podemos amar a nuestro prójimo cuando les sabemos escuchar, cuando podemos hablar con ellos, cuando les podemos perdonar, cuando nosotros somos unas personas que somos lentas para enojarnos. Esa es una forma de también de amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Tenemos que también aprender a que tenemos que ser bondadosos, tenemos que ser compasivos y sobre todo tenemos que aprender a perdonar. Muchas veces eso no lo practicamos, ¿verdad? Muchas veces decimos, no, así como me trataste, así te voy a tratar, ¿verdad? Pero no, el Señor nos ha llamado a paz y podemos ver ahí en el libro, ¿verdad? De Mateo 5:9, donde nos dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Cuando tú procuras estar en paz con tu prójimo, cuando tú procuras a donde quiera que vas, la paz, eres llamado hijo de Dios. Así de que en esta hermosa semana, eh, yo te puedo decir, ¿verdad? En lo que se respecta a ti, está en paz con todos, ¿verdad? Yo sé que muchas veces no es fácil, pero con la ayuda de Dios todo lo podemos. Así de que en esta hermosa hora que el Señor te bendiga, que la paz y la bendición de nuestro buen Dios reine en el corazón de cada uno de nosotros y vamos a orar y vamos a pedir al Señor que a donde quiera que vayamos en esta semana, que la paz y la bendición esté con nosotros. Gracias, bendito Dios, en esta hermosa hora. Te damos gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, porque una vez más tú nos has enseñado cómo podemos amar a nuestro prójimo. Gracias, Padre Santo, porque en esta hermosa hora sabemos, Señor, que tú nos has llamado a estar en paz con el mundo. Gracias, Padre Santo, porque a donde quiera que vayamos, vamos a demostrar que el amor tuyo mora en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que la paz y la bendición de Dios se quede con cada uno de los oyentes y será hasta una próxima donde nos vamos a estar sintonizando. Que el Señor te bendiga en esta hermosa hora.